Son las 21 horas con 1 minuto de la noche y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde la cabina principal de Radio Nacional del Perú. Jimmy García en los controles, en las palmas, los gritos y todo lo que pueda hacer el hombre, es el hombre orquesta, nuestro Jimmy García. Francia, Celeste Acosta aquí, como siempre, tratando de ser el nexo entre nuestros invitados, la música y nuestros únicos auspiciadores, que son ustedes. Gracias a la gentileza que tienen de dejarnos ingresar a sus hogares, introducirnos por ahí, por la ventana, por la rendija, y llevarles buena música, buena compañía, y bueno, un poquito de información que nunca está de más. Gracias, don Manuel Acosta Ojeda, donde quiera que se encuentre, por haber motivado, pues, en nosotros estas ganas de aprender, ¿no? Porque bastante, como bien dice por ahí el dicho, ¿no? Hazte fama y échate a la cama. Qué fácil sería que uno logre tal vez un nombre, no lo digo en el caso mío, ojo, logre un nombre o logre un grado y que de ahí se despreocupe, pero no, la intención o lo que nosotros queremos como buenos peruanos y buenos ciudadanos es continuar en este proceso, ¿no? Hace muy poco se ha celebrado el Día del Maestro, así que para todos ellos nuestro abrazo comprometido y agradecido. Vamos a empezar el programa del día de hoy dando la bienvenida a nuestro invitado. Hoy día tenemos un programa que nos va a contar la historia, no de algún personaje ni de alguna canción, sino de este lugar donde se hacían los discos antes. Así que para eso tenemos a Gino Curioso con nosotros, más conocido como El Anacrónico. Bienvenido, Gino. Tanto soñar con tu bella faz, me parece un sueño ver la realidad, pero eso eres tú, visión celestial, porque me cautivas, cariñito mío, chiquita sin par, de tanto soñar con tu bella faz, me parece un sueño ver la realidad, pero eso eres tú. ¿No? Donde se hicieron grabaciones en Lima, ¿no? Con artistas peruanos. La Odeón fundó IEMS en el año 49, pero era una industria extranjera, la Odeón es extranjera, ¿no? Entonces, ¿Argentina? Bueno, tenía una sucursal en Argentina, ¿no? La Odeón es europea. ¿No? Los peruanos, los artistas peruanos viajaban a Argentina, a Buenos Aires a grabar, ¿no? Y después, o casi paralelo a eso, viajaban a Chile para grabar para la RCA Víctor, ¿no? Entonces, los costos en general son caros, ¿no? Llevar artistas, hospedaje y sobre todo, pues, traer las matrices, los discos grabados, traerlos resulta caro. Entonces, con un buen criterio, la Odeón optó por crear una industria local, ¿no? Entonces fundó IEMSA, eso fue el año 49. Entonces, lo que predominaba en aquella época, los géneros musicales eran básicamente cubanos, ¿no? Venían discos, bueno, aparte del Odeón y RCA Víctor, venían discos Columbia con rumbas, mambos. Entonces, quien tenía a cargo la distribución o la representación de discos Columbia en Lima era el señor Luis Augrey. Entonces, él, en vista de lo que mencionamos, ¿no? Entonces él optó por fundar en julio de 1951 el sello Sonorradio. El día 1 de julio fundó Sonorradio, ¿no? Como una empresa netamente peruana, ¿no? De fundadora y creadora de discos. ¿Pero él era el único dueño de esta disquera? Bueno, claro, él era de una familia adinerada, ¿no? Él manejaba básicamente la empresa, ¿no? Como toda empresa hay gerentes, adjuntos, ¿no? Directores artísticos, etcétera, ¿no? La empresa Sonorradio no solamente grabó artistas peruanos, también grabó artistas extranjeros, ¿no? Como vamos a ver que grabó, pues, a las hermanas Lago, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo de un mercado no grabando artistas peruanos, porque ese era un riesgo, ¿no? Entonces, como había que vender discos, también grabó, pues, mambo, rumba, guaracha, boleros, etcétera, ¿no? Y paralelo a eso también grabó artistas peruanos, o sea, a la par, ¿no?
O sea, esto tú nos estás comentando, estábamos hablando de la mitad del año 1951. Julio, exactamente, sí. Ya, entonces, Primero. a la par, como se grababa música peruana, también se grababan discos diferentes, pero esto Claro. no le quitaba ningún tipo de público a nuestra música tampoco. Bueno, ya venía Odeón, a través del IEMSA ya venía grabando artistas peruanos, ahí estaban los Morochucos, ¿no? Etcétera, ¿no? Artistas que tenían renombre, ¿no? Y que ya estaban grabando en Odeón. Y incluso había artistas vernaculares en ese Odeón, ¿no? Como el Jilguero Huascarán, etcétera, ¿no? Ya venían grabando en Odeón, o sea, ya había un público peruano, un público que compraba discos hechos aquí, ¿no? Entonces, la Sono Radio, para captar el público peruano, ¿no? Grabó valses, ¿no? Música peruana, y también grabó música foránea, que era lo que estaba de moda en aquella época, era hacerse de un público primero, ¿no? ¿Y cuál fue el primer disco que salió a la venta? El primer disco, el primer disco editado en el sello Sono Radio, lo tenemos aquí, el dato, es ellos empiezan con la matriz 1001 o 1001. Ah, o sea que no hay 001. No, generalmente le ponían números grandes porque se suponía de que se iba a grabar mucho, entonces ellos empezaron con el 10-1 y le correspondió a Roberto Tello, acompañado de la orquesta Coltrinari con Domingo Rulo, y el tema se llamaba Un Solo Corazón, de Erasmo Díaz. A la vuelta de ese disco está Te Dedico Este Vals, también de Roberto Tello con la orquesta Coltrinari, ese es el 10-01B. ¿Y a quién le pertenecía este tema? Es de Roberto Tello con Coltrinari. Ay, claro. Es el 1001, es el primer disco que ellos editaron y pusieron a la venta. Nosotros tenemos acá un recorte del año de julio del 51, donde sale incluso una imagen del local que ellos tenían en la Avenida República Panamá 1427, donde anuncian, acá dice, ¿no? Anuncian los comerciantes y al público de Lima y provincia la primera selección de sus últimos éxitos en disco producidos en su fábrica de la Avenida Panamá 1427. No, entonces, este recorte es del año del 20 de julio del 51, ¿no? O sea, ya ellos para casi fines de ese mes ya estaban promocionando la venta de esos discos. Es más, ellos en este mismo anuncio, ellos tenían audición. Acá dice: sintonice las audiciones de Sono Radio todos los días a las 10 de la mañana y a las 10:45 de la noche por Radio América. Entonces ellos tenían programas en Radio América donde propalaban estos discos que ellos tenían, ¿no? Con el fin de, primero, como le dije, de captar público y de vender, ¿no? Claro, ese es un gran comercial, ¿no? Claro, y es programas diarios, ¿no? Vamos a escuchar este tema que nos está acompañando, la hermosa voz y de esta forma tan diferente a comparación del resto de su generación, de don Roberto Tello, nuestro querido Chino. Vamos a escuchar. De tanto soñar con tu bella faz, me parece un sueño ver la realidad, pero eso eres tú, visión celestial, porque me cautivas, cariñito mío, chiquita sin par. De tanto soñar con tu bella faz, me parece un sueño ver la realidad, pero eso eres tú, visión celestial, porque me cautivas, cariñito mío, chiquita sin par. Toma nota, vida, de lo que te quiero con el corazón. Dale calma, mi alma, porque es un producto solo por tu amor. Quítame esta duda, mi chiquita linda, que tengo por ti. Ponle calma, mi alma, sé que tú me quieres como te amo a ti. Toma nota, vida, de lo que te quiero con el corazón. Dale calma, mi alma, porque sufro mucho solo por tu amor. Quítame esta duda, mi chiquita linda, que tengo por ti. Ponle calma, mi alma, sé que tú me quieres como te amo a ti. Hoy día estamos aprendiendo un poquito sobre la historia de una disquera que si bien ya no existe, tenemos pues ejemplares como el que estamos escuchando para saber el trabajo que se realizó desde allí. Sono Radio. Como dice por ahí la entrada de
de mi Facebook cuando coloqué, dije, no, lo bueno, lo malo y lo feo. A Gino solamente le va, hoy día que es nuestro invitado, Gino Curioso solamente va a contar lo bueno, yo voy a contar lo horrible más tardecito. Se dice, cuentan las tradiciones orales que son importantes en esta historia de la canción popular, que a veces se alquilaban las salas de cine para hacer estas grabaciones para Sonor Radio. Claro, específicamente en esos años, ¿no? No se alquilaba el local, como te estoy enseñando la foto ahí del diario, del local de Sonor Radio en la Avenida de Panamá, República de Panamá. Este era un local grande, ahí mismo se procesaba, se grababa, o sea, cuando alguien empieza una empresa lo que quiere es abaratar costos, ¿no? Alquilar un local, un cine, implica costos, ¿no? Entonces, el local era suficientemente grande para hacer todo el procesamiento de discos, ¿eh? Y yo tengo recortes del mismo comercio donde señala que ahí mismo se hacía todo, ¿no? Lo único que salía era el disco ya listo para venderse, para distribuirse. En este recorrido, en estos años, ¿cuántos años fue que duró esta industria? Mira, la industria Sonor Radio empezó, como hemos mencionado, en julio del 51 hasta bien entrado los 70. Lo que pasa es que ya para esa época, los 70, ya había bastantes sellos disqueros peruanos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Estaba FTA, DIMSA, estaba la IEMSA que creció tremendamente, IEMSA, etcétera, ¿no? Entonces ya había disqueras para todo tipo de género. Los ritmos, géneros vernaculares tenían sus propios sellos pequeños, muchos de ellos. La cumbia, o sea, los sellos disqueros en esa época abundaron, ¿no? Entonces ya había público para todo, había venta de discos masivos, entonces era lógico también pues que un gigante como la Sonor Radio, ¿no? Ya vea declive, ¿no? Los 70, marcamos bien entrados los 70. O sea, más o menos han sido unos 20 y tantos años, unos 25 años para hacer aproximadamente. Claro, más o menos, claro, porque Mario Cabañero, el que era el director artístico de Sonor Radio, él se retiró de Sonor Radio el año 77, entonces más o menos ya ahí podríamos determinar un poco. O sea, casi 30 años. Claro. ¿Y se tiene un registro de todos los discos que se hicieron allí? Mira, Chile y Argentina son países vecinos a los nuestros y que tienen muy bien organizados, ¿no? Los sistemas o los registros de grabaciones, ¿no? Ellos tienen catálogos que se editaban anualmente, ¿no? La Odeón de Argentina tiene catálogos por año, ¿no? Nosotros lamentablemente no hemos tenido ese cuidado de preservar en registros escritos, no existen, ¿no? Los discos que quedan están en manos de coleccionistas, ¿no? Hay coleccionistas grandes como el Darío Mejía, ¿no? Que se enfocan más en lo antiguo, ¿no? No tienen muchos estos discos de Sonor Radio, ¿no? O sea, lo que para nosotros como es, ¿no? Cambia todo dependiendo de la edad que uno tenga, ¿no? Lo que para nosotros es la guardia vieja, en realidad no es tan vieja. Claro, pues. Entonces, justamente lo que íbamos era de preservarlo en registros, las grabaciones no hay datos, ¿no? Nosotros lo que hemos traído aquí, lo que tenemos en físico son los discos mismos y los datos que salían en los periódicos, pero en realidad no hay una historia no oficial. Nadie se ha escrito sobre Sonor Radio tampoco. En realidad de ninguna otra. No. Y además trabajadores de esa época pues ya estarán algunos fallecidos, ¿no? Tú nos has traído varios ejemplares en físico. He traído algunos discos de los primeros, ¿no? De los primeros, los que tienen la serie 10. Esos son discos de carbón. Son discos de carbón, los discos originales, ¿no? He traído las muestras porque, a ver, vamos a empezar con uno, ¿no? El primero. Claro, es justo el que acabamos de escuchar, Chiquita Linda, ¿no? Lo tenemos en físico con etiqueta amarilla, ¿no? Le dice Elisario Rueda Pinto, con que está el Rulo, Roberto Tello. Otro disco que le sigue, el 10-15, es de los Morochucos. Es un disco con etiqueta Sonor Radio anaranjado, medio rojo, ¿no? Es el 10-15, Zenobia. Y también tenemos el disco La Contrabandista con el 10-37, que es Estrella Granados. Si nosotros vemos la coloración, eso es lo que quiero remarcar mucho, es la coloración de los discos. Cuando nosotros veamos un disco rojo Sonor Radio, automáticamente la etiqueta roja, vamos a ver de que estos discos son los primeros que se grabaron en Sonor Radio, es decir, el año 51. O sea, discos Sonor Radio, etiqueta roja, esos son los primeros, y todos van a tener la de serie 10. 10, ¿no? Después cambiaron un poco,
No, cambiaron, por ejemplo, cuando entraron los troveros criollos el año 52. O sea que cada color es un año. Más o menos. Los rojos sí son el año 50. Ya, con los troveros criollos, casi todos los troveros criollos, primeras ediciones son de color verde. Vamos a encontrar, algunos que me están oyendo van a decir, pero yo tengo un sonorradio negro de los troveros criollos, claro. Esas son segundas ediciones, no segundas grabaciones, sino segundas ediciones, como los troveros criollos vendían. Entonces había que sacar ediciones, pero los primeros sonorradio de los troveros criollos son verdes. Entonces, sonorradio verde, los troveros criollos son las primeras ediciones, así que los coleccionistas que tengan en sus archivos estos son troveros criollos verdes, son de los primeros. Y si no los quieren en sus casas, nos llaman. Nosotros gustosamente vamos a ir a recoger lo que claro, usted ya no tenga espacio en su casita, por si acaso. Claro, entonces es importante señalar eso de los colores, ¿no? Después vamos a ver que ya se estandarizó la sonorradio en etiqueta negra, ¿no? Ya, y negra y guinda, que es lo que ya hay a partir del 52 hacia arriba, ¿no? 52, 53 ya casi todos eran negros, lo más conocido, ¿no? O sea, ya no cambiaban de color con el año. No, por eso le digo, una regla sí es el sonorradio rojo, ¿no? Del 51. Del 51, los primeros sí tienen en la serie 10 y tanto. Llegan hasta el 10, hasta el 11 y tanto, ¿no? El año 52, inicio del 52. Qué bonito. Como vamos aprendiendo el día de hoy. Jimmy García, vamos a subirle el volumen. Vamos a subirle nomás el volumen para que nos explique, Gino Curioso, qué cosa es lo que estamos escuchando. Para poderte acariciar, porque eres tan bonita y tan buena para mí. Ay, Zenobia, te quiero solo a ti. Cuéntanos. Este disco también lo tenemos en físico, es también uno de los primeros de los Morochucos grabados en sonorradio, ¿no? De este lado, el que acabamos de escuchar es Zenobia, la primera versión de Zenobia, que después hizo muy famoso. Y a la vuelta en el lado B, el 10-15 B, tiene Despedida, que es una marinera que resbalosa. Ahí hay unas glosas de Aurelio Collantes. Lo interesante de este disco, ¿no? De este disco de los Morochucos, ¿no? Los Morochucos, bueno, nosotros sabemos que grabaron ellos en Argentina, ¿no? En dúo, ¿no? Pero después ellos grabaron para Odeón James en Lima el año 49, ¿no? Después el año 50 ellos grabaron para el sello RCA Víctor en Lima, acá en el edificio Cosmana, que está cerca de acá de Radio Nacional, en el Pedito Arco con 28 de julio. Eso fue el 50. Y el 51 ellos pasaron a grabar para Sonorradio, ¿no? Entonces vamos a ver que el 49, 50 y 51 ellos grabaron para 3 casas disqueras. Y Zenobia es uno de los primeros de ellos para Sonorradio. Etiqueta roja también, 10-15. Hace algún tiempo, cuando nosotros nos juntábamos para conversar, José Félix García, más conocido como Nemo Valse, llevó un archivo, un catálogo. Un catálogo, claro, un catálogo justamente de Sonorradio. Sí. Este es un trabajo recopilatorio, yo creo, y bueno, Nemo también, de que esto se pudo hacer porque a los distribuidores de las casas disqueras les daban folletos, ¿no? Folletines, ¿no? Entonces alguien con buen criterio recopiló y se logró sacar un catálogo que yo lo tengo gracias a Nemo Valse, ¿no? Que es muy bueno, es un poco difícil conseguirlo, ¿no? Pero afortunadamente lo tenemos, está incompleto, lamentablemente, pero nos da muchos indicios de los long players grabados por la Sonorradio, ¿no? ¿Está incompleto porque así se encontró el ejemplar original? Sí. ¿O está incompleto porque no se hizo un trabajo completo de...? Lamentablemente no se preservó, ¿no? Archivos escritos, no hubo, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí, que es incompleto, pero que es muy valioso. Claro, de todas maneras es una guía. Claro, nosotros vamos a ver que este catálogo empieza con el LPL 1011. Suponemos que han habido 10 antes, ¿no? Que es con el Alisa Maguilla, la dueña del Santo, que grababa el año 58. Entonces el sello Sonorradio sacó los primeros long play. Tenía como que 17 años. Claro, jovencita, claro. Entonces, el año 58 Sonorradio sacó sus primeros long players a la venta. No, antes de eso Sonorradio también había sacado el año 56 los mini long players, lo que le llaman los coleccionistas 4x4, ¿no? Que son discos más chicos, long players más chicos de 10 pulgadas, que tienen 4 temas por cada lado.
Los primeros larga duración Sonorradio fueron esos 4x4. Y ya cuando se pasó al sistema de long players, esos mismos 4x4 se tomaron como referencias, le agregaron un par de números a cada lado y se hicieron los long players. Muchos de ellos, los de vinil. Claro, nosotros tenemos algunos tanto en 4x4, que es el disco chico, el mini long play, como en el long play, que le agregan 2 temas. Pero ¿y se sabe cuándo es que se cambia de carbón a vinil? Claro, bueno, los discos de carbón se han vendido hasta los 60, ¿no? Virrey tenía una edición de venta de discos de carbón hasta los 60, bien entrados, pero específicamente la Sonorradio, como vemos, ellos hacían estos discos mini long plays el año 56, pero los singles, o sea, los discos de un solo lado, como con los 45 que después salieron con un solo tema a cada lado, ellos siguieron vendiéndolos todos los 50. Incluso yo tengo algunos discos de carbón de Jesús Vázquez, con la orquesta de Lynch, entonces Enrique Lynch, ya con otro tipo de matriz, ¿no? Entonces le agregaron un 0 al 1001 que hemos visto nosotros en los primeros discos de Sonorradio. Ellos le agregaron en los años 60 un 0 más, ya era el 100 y tanto, ¿no? Entonces los discos de Jesús Vázquez con Enrique Lynch ya cambian la numeración y siguen siendo en carbón. Mira, hoy día nosotros hablamos sobre una industria que se llamó Sonorradio, que se ocupaba pues de hacer los registros y que, como bien nos comenta hoy día Gino Curioso, que es nuestro invitado del día de hoy, se grababa todo allí en esta industria, en este lugar que quedaba en Balconcillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos descubriendo algunas cositas. No es que se hubieran hecho en los cines y que luego se pasara a masterizar o a hacer algún tipo de sonido en esta casa. Y otra cosita, he estado leyendo por ahí también, el inicio de Sonorradio es en julio de 1951, no en el 50, por favor. Otra cosa, si usted va a decir algo, si usted va a copiar alguna información, ya sea de Gino, de Lucho Salazar, de Fred Roner, de Nemo Valse, de Darío Mejía, de Manuel Acosta o de tantas personas que han investigado, diga pues de quién está copiando, porque ¿sabe qué pasa? A veces todas estas personas cometen errores. Entonces, si usted se va a tomar como suyo algo que ellos han dicho, bueno, entonces el error también va a ser suyo, ¿no? Bueno, mucho cuidado con sobre eso. todo que está, pues, ¿no? Te presento los documentos de los diarios, el catálogo, el disco mismo, o sea, son pruebas físicas, ¿no? No son pruebas creadas, ¿no? Y aparte de acá tampoco no estamos en una competencia de quién sabe más, ¿no? O quién lo pone primero en el Facebook, ¿no? Lo lindo es pues trabajar en equipo, ¿no? Como siempre nosotros sostenemos. Vamos a escuchar a nuestra reina un poquito, vamos a oírla. Yo soy la contrabandista y vengo haciendo mucho ruido. Que habiendo nacido libre, que habiendo nacido libre, que habiendo nacido libre, la justicia me persigue. Que habiendo nacido libre, la justicia me persigue. En la casa de Juana la loca, tarararán, pim pom, todos los pollitos chiquirrititos salen a picar pim pom. En la casa de Juana la loca, tarararán, pim pom, todos los pollitos chiquirrititos salen a picar. Esa canción me acuerdo cuando la cantábamos en el colegio, tendría como 5 o 6 años, qué bonito, ¿no? Bueno, ahora bailan el totó, pero, en fin, todos los tiempos cambian, ¿no? Ay, yo de verdad uno de estos días voy a tener que ir a tocarle la puerta a la directora que es del colegio, que sale del colegio, ay, al costado del colegio, porque de verdad todas las profesoras creo que hacen un casting a ver quién canta peor, porque en serio están malográndole las orejas a los pobres chiquititos. Haciendo dije un error aquí. Ella es Esther Granados. Vamos a contrabandista. Este disco, etiqueta roja también, es el 1037B. Al lado, en el lado A, es el 1037 Carnaval de Lima, ¿no? Lo interesante de este disco, marcha
Marcha del Carnaval, Filomeno Ormeño, Carnaval de Lima, Roberto Tello con Alberto del Paraná, con la orquesta de Roberto Coltrinari. No, ya se acompañaba con Alberto del Paraná, que era un cantante paraguayo. Había grabado algunos discos en Lima, ¿no? Para Sono Radio, y así no hubo con Roberto Tello. Raúl del Mar también hizo en estas grabaciones dúo con Roberto Tello. Y lo sobresaltante de esta forma de hacer música es que existían todos los... Yo me acuerdo ahorita clarito cuando Fred Ronner también comentó sobre las primeras grabaciones en vinil, ¿no? Que no les importa a los comerciantes, en este caso los que dirigen las empresas, qué género sea, simplemente que lo que les importa es que vendan. Claro, lo importante es la venta, de eso subsisten las empresas, ¿no? La venta de los discos es lo que manda. Así no sea del gusto del director artístico, igual, lo que prima es la venta, ¿no? Exacto, eso pasa. Pero Sono Radio tuvo, en esa primera época tuvo éxito tras éxito, hasta que, bueno, llegaron los Toroderos Criollos en el año 52 y fue un boom en Lima, ¿no? Sí, la venta de los sí. discos de ellos, increíble. Es que venían pues después de esta languidez de los embajadores criollos, ¿no? Entonces venían a romper un patrón y eso va muy bien, ¿no? Claro, los embajadores, bueno, ellos eran artistas de Odeón, ¿no? Y EMSA, ¿no? Siempre grabaron ahí, ¿no? Y para esa época tampoco, ya no estaban tanto en el ambiente. Pero eran musical. prácticamente exclusivos, o sea, si grababas en Odeón un disco ya no podías grabarlo en Sono Radio. Bueno, hay los temas legales, ¿no? Existen temas legales, decir que para qué arriesgarse, ¿no? Yo creo que se pudo haber hecho, algunos artistas incluso se cambiaban el nombre, ¿no? Pero la voz es reconocida. Claro. Más o menos como lo que pasó con Montes y Manrique, ¿no? Ellos firmaron el contrato con la Columbia y no pudieron volver a grabar. Claro, ellos los engancharon, ¿no? Por decirlo de una forma, 20 años, ¿no? Se dice que cuando la Víctor vino a Lima por primera vez el año 13, buscaron a los Montes y Manriques para grabar, pero no podían hacerlo, ¿no? Algunos, ¿no? Como Darío Mejía sostiene de que sí grabó, como acompañante, ¿no? Está Montes o Manrique en la voz, Manrique en la guitarra, ¿no? Pero no se sabe eso. Esos son solamente especulaciones. Ajá. Pero que tienen bastante de verdad también, ¿no? Sí, su cachito de verdad. Son las 21:33 y volvemos aquí en el Heraldo Musical. Hoy día conversando con Gino Curioso, que nos ha traído todas sus curiosidades, como siempre, él hablando de Sono Radio. Bueno, la parte fea se las voy a contar súper chiquita. Se dice por ahí, se cuenta, también en los textos que he encontrado en la web, de que Manuel Acosta, después de su viaje a Rusia, a Eslovenia, a Eslovaquia y a todas esas zonas comunistas de aquellas épocas, cuando viene y en sus ondas comunistas se le cerraron las puertas de las emisoras. Eso no es cierto, porque Manuel Acosta viaja en el año 68 a Alemania, etcétera, RDA, y en el 71 recién llega a Rusia. Así que eso no es cierto, porque a don Manuel se le cierran las puertas de Sono Radio en el año 61 por culpa de su director artístico. Pero como don Manuel bien siempre dijo, en realidad era porque en ese caso el que era director artístico estaba cuidando su trabajo, y al final ellos conversaron, se arreglaron, pero la vida no alcanzó pues para luchar contra un enemigo más grande que, bueno, ya sabemos todos quiénes son. Gino Darío Mejía nos escribe desde Australia, que está con su canguro Bobby seguramente por allá, desde Australia, que está cerquita de acá nomás a la vuelta de la esquina. Dice, un dato de callejón, dice, una de las grabaciones de Sono Radio que por más de 60 años se ha mencionado que fue un fracaso, fue editado al menos 2 veces. Por ello quiero decir que la primera edición se agotó. Se trata de La Flor de la Canela, grabada por los Morochucos. Claro, esos mitos, ¿no? De que bueno, si bien es cierto, la más conocida hasta ahora es la de Los Chamas, ¿no? Pero no fue un fracaso en ventas y en éxito la de los Morochucos, como se ha mencionado muchas veces, ¿no? Y se sigue repitiendo. Es por ello que Darío sostiene eso, y justo te mencionaba los colores, ¿no? ¿No?
Darío tiene el etiqueta negra y etiqueta amarilla, o sea, ¿qué significa? Que se han reeditado, se han seguido reeditando. Lo mismo con los troveros. Etiqueta guinda, dice, Guinda. etiqueta guinda y amarillo. Claro. No, por eso te mencionaba los de los troveros. Ellos, etiqueta verde son las primeras ediciones de ellos, ¿no? Y etiqueta negra también, y etiqueta guinda también. O sea, son discos que se han reeditado, ¿no? En el caso de La Flor de la Canela, hay reediciones de esos discos, que significa que han habido ventas, ¿no? Claro, Si para bien es volverse a cierto, reeditar. pegó la de los Chamas, pero no significa que la otra haya sido un fracaso, como se ha dicho. No, eso no Sí, es pues, así. Es verdad, siempre se decía que no había pasado nada con la primera edición, ¿no? Ahí están las ventas en los diarios que señalan que se venden lotes de discos y eso. La historia tarda a veces en dar estos datos precisos, pero ahí estamos para descubrirlos. Una eternidad, no te olvidaré, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó, no te olvidaré, bien, no te olvidaré, vivirás en mi alma una eternidad. No te olvidaré, muy bien, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó, no te olvidaré, bien, no te olvidaré, vivirás en mi alma una eternidad. No te olvidaré, muy bien, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó, no te olvidaré, bien, no te olvidaré, vivirás en mi alma una eternidad. Vamos a continuar conversando con Gino Curioso sobre estas curiosidades que tiene nuestra historia urbana, ¿no? Como es la historia de Sonorradio. Sí, justo quería enseñarte este long play que sacó la Sonorradio, y es un long play aniversario, ¿no? Dice 15 aniversario, 1951-1966. En la carátula sale el fundador Lucho Luis Aubrey, Bravo, que era el Bravo de Sonorradio. Y aquí dice, ¿no? Porque el disco habla, ¿no? Papelito manda. Dice: a ustedes, nuestro homenaje. El 1 de julio cumplimos 15 años, el 1 de julio. Desde que editamos y vendimos nuestro primer disco, ¿no? O sea, ya está claramente establecida la fecha de fundación, ¿no? Porque lo pone el mismo Luis Aubre, que es el fundador, el dueño. Este disco se sacó edición. O sea, era solamente para la gentita que trabajaba en Sonorradio. Sí, ahora no me preguntes cómo llegó a mis manos. Pero aquí estuvo, bueno, ¿Cómo llegó a tus manos? No, bueno, esto fue una donación. Justo acá está la dedicatoria para Mary. Mary era una ciudadana argentina, Ya. ¿no? Bayón de Vega, me lo regaló. Ah, qué bonito. Pero, o sea, te lo enseño porque esto es como un testimonio, o sea, está algo escrito, ¿no? O sea, como mencioné al principio, no es invento ni nada, o sea, son documentos que nos sirven para determinar fechas y ver el valor real de esto, de las afirmaciones. ¿Y qué temas fueron seleccionados para este disco de celebración de aniversario? Es del año 66, así que tiene el lado A, bueno, de Mario Cabañaro, la Sonora Sensación. Tiene los teenagers, o sea, Javier Solís, Edith Bar, o sea, tiene de todo lo que estaba de moda en aquella época, ¿no? Enrique Lynch, Javier Solís, o sea, los Daltons, o sea, se hizo una mezcla aquí de los éxitos de esos años, ¿no? De ese año. Lo que más vendía en realidad, ¿no? Lo que más se vendía, pues. ¿Cuál habrá sido el más grande éxito que haya sacado Sonorradio? Bueno, hubieron muchos, ¿no? Justo acabamos de escuchar La Contrabandista, muy buen tema, pero definitivamente pues, los hits que sacó Sonorradio con Los Troveros Criollos, ¿no? Carretas aquí es el tono, que se vendió pues en cantidades, ¿no? Descomunales. Yo la quería Patita, que hay hasta en 3 versiones, ¿no? Yo justo hice un artículo en mi blog sobre la grabación de Los Troveros Criollos en Sonorradio, ¿no? Puse también los discos, las primeras versiones que no se habían puesto antes, bueno, modestia aparte, no los puse porque los tenía, así que se habían puesto las segundas versiones y la tercera versión. Lo que pasa es que cuando ellos se separan, ¿no? El año 55 más o menos, y para volverse trío, ya no reeditaron los éxitos de que habían tenido años anteriores, ¿no?
ningún tema del trío Los Troveros Criollos pegó, digamos así, como había pegado en dúo. Entonces el público añoraba el dúo, ¿no? Entonces tanto es así que el año 64 se vuelven a juntar el dúo, Lucho Garland y el Carreta, ¿no? Se vuelven a juntar para grabar un disco que se llama Vuelven los Troveros Criollos, donde ellos graban todos sus éxitos, los vuelven a grabar para Sono Radio, y que se han colgado en el YouTube como primeras versiones, pero no son las terceras versiones de esos temas. Nosotros hemos puesto las 2 primeras versiones de cada tema, de Carreta Acérquese el Tono y Yo la quería Patita, los emblemáticos temas de ellos, en las primeras y en las segundas versiones, ¿no? Entonces, si me preguntabas cuáles fueron los boom en venta de la Sono Radio, estos fueron definitivamente. Es que tú has dicho algo, pues, ¿no? La segunda etapa de Los Troveros Criollos no tuvo el éxito del primero porque era completamente diferente. Era distinto. O sea, no era un mal trío, ¿no? Era un muy buen trío, pero... Era demasiado bueno. Es claro, ¿no? Yo creo que Lucho Garland debió cambiar el nombre, ¿no? Porque ya la gente tenía identificado al Troveros Criollos como un dúo, ¿no? Muy bueno. Y algo así muy saleroso, muy rapidito, la replana, ¿no? O sea, la jerga de muda, esa era característica de ellos. Entonces, cuando cambiaron a dúo, cambió todo. Entonces, bueno, él conservó el nombre, ¿no? El Carreta Pérez, Jorge Pérez, le firmó un documento en la que él renunciaba a usar el nombre de Trovero y se puso, él seguía grabando para Sono Radio, el Carreta Jorge Pérez, pero como el Carreta, ¿no? Que también tuvo éxito. Sacó, yo tengo algunos 4x4 de él, ¿no? Y sí grabó, y es más, en los long plays, Popurrí, que sacó varios Sono Radio, él estaba siempre ahí, ¿no? Vamos llegando al final de esta edición, aquí en Radio Nacional del Perú, en el Heraldo Musical, y gracias hoy día por estar con nosotros, Gino Curioso. Bueno, a ti las gracias por estar nuevamente aquí en este programa. Bueno, encantado para hay un montón de temas para hablar, como te dije al principio, pero poco a poco, ¿no? ¿Cómo entramos a tu página? Bueno, la tengo medio abandonadita últimamente, pero ahí está, El Anacrónico, ¿no? Es un blog que lo tengo ya hace varios años, y ahí pueden encontrar lo que hemos hablado hoy día, las grabaciones, y en mi cuenta de YouTube también tengo estas grabaciones que he colgado ahí. Y bueno, es fácil entrar, pues, ¿no? En la web. ¿Cómo pones? ¿El blog? El blog, el Anacrónico. Ahí estoy yo, ahí me encuentro. Ahí está tu foto. Sí. Ya. Un saludo para tu señora, para tus hijos. Gracias. No, Sí, mándales tú un esposa, saludo. Y Yanet seguro me está escuchando, está durmiendo, mis hijos, ¿sabes? Ellos están viéndome seguro por la web. Un abrazo, pues, para su señora. ¿Cómo se llama tu esposa? Yanet. Un abrazo para Yanet y decirle que por favor no vaya a botar sus discos. Yo sé que están viejitos, pero más viejos están los cancioneros. Así que mucha paciencia, pues, con estas personas, como mi mamá siempre decía, tú y tus libros. Ay, yo sigo igualita. Gracias, Jimmy García, por estar hoy día con nosotros en esta emisión de El Heraldo Musical. 15 años tenemos, por Dios, nos conocimos jovencitos, delgaditos. Jimmycito, cómo van cambiando, ¿no? Tú nomás has cambiado. Bueno, ustedes de sus casas, muchas gracias por permitirnos ingresar. Ya sabe, el miércoles 20, si usted tiene la oportunidad de estar aquí en el centro de Lima, bienvenido estará a su casa, Radio Nacional del Perú. Vamos a celebrar como nosotros sabemos hacerlo. No, el Heraldo Musical no es un simple desfile de canciones. Vamos a contar la historia y vamos a cantar la historia también con la gentil presencia de don Renzo Gil y de don Carlos Castillo. Nos vamos hasta el día domingo. Permiso. Prenda mía, los latidos de mi corazón. Desde Lima, capital de la patria más hermosa del mundo, Radio Nacional del Perú presentó El Heraldo Musical, en homenaje a Manuel Acosta Ojeda. ¡Viva el Perú! ¡Viva!